Bueno, hoy estamos con Catherine Segarra, politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Catherine, ¿cómo estás? Ante todo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, quería comentar que comentemos la última encuesta de Ipsos. Hay datos interesantes. Uno es la aprobación del presidente Castillo. Lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Sube, si lo comparamos con la encuesta anterior, sube poco, pero sube de 25 a 27. Y uno dice, a ver, ¿qué pasó con esta denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, las alas que le vienen por el Congreso y por todos lados? Sin embargo, él no pierde terreno. Ahora, hay que considerar que esta subida de 2 puntos creo que no hay que tomarla como tal, ¿no? Es parte del margen. Yo lo que creo que la visión que se puede tener es que el presidente se mantiene en la aprobación, que si bien es baja, es muy superior a la aprobación que tiene el Parlamento. Sí, claro. Ahora, ¿por qué se mantiene Pedro Castillo? Hay diversas hipótesis, dentro de las cuales se encuentra de que la oposición sigue siendo muy torpe y además se muestra como una que quiere sacar a Pedro Castillo como del lugar. No importa pues, bajo qué mecanismos, porque además están atacando de diferentes frentes. Y con ello le permite a Pedro Castillo presentarse igual como una víctima ante pues, este grupo de congresistas, y además no solamente congresistas, sino también dentro del sistema de justicia que buscan sacarlo, y él se mantiene pues, como un presidente que es de pueblo, ¿no? Considerando además que pueblo tiende a ser una categoría muy utilizada, que realmente no significa nada, ¿no? No es como si mezclaras a la gente, a la ciudadanía que es heterogénea. Sí, claro. Pero, digamos, este discurso, efectivamente, de no solo victimización, sino también me diera la impresión que han pasado al contraataque desde el Ejecutivo, no solo el presidente de la República, el propio presidente del Consejo de Ministros, siempre con declaraciones agresivas, altisonantes, contra congresistas, la fiscal de la Nación, el Poder Judicial, los medios y digamos, la comparsa de ministros en la misma línea. ¿Esta actitud le está sirviendo, le está generando réditos políticos para mantenerse? A ver, lo que pasa es que aún se mantiene. O sea, si encontraríamos réditos fuera si subiera Pedro Castillo, pero no, solo se mantiene. Entonces, bajo ese sentido es esta cuestión de victimización e intento de contraataque, porque, claro, las frases, por ejemplo, del Premier son muy fuertes, pero en términos reales, lo más fuerte que hemos visto es esta supuesta cuestión de confianza que habría, ¿no? Pero en términos, o sea, como digo, comparativos, definitivamente el Congreso es quien más ataca constantemente a Pedro Castillo, ¿no? Y otro dato interesante que arroja la encuesta de Ipsos para el diario El Comercio es y podemos analizar cómo la población percibe a sus políticos. Más de la mitad, el 54%, cree que las bancadas que apoyan a Pedro Castillo lo hacen para mantener cuotas de poder. Solo un 17% señala que Perú Libre u otras agrupaciones lo respaldan por un tema de ideologías, que comparten sus mismos pensamientos. Solo un 17%, pero la gran mayoría dice no. Lo que buscan en verdad es pues, mantener cierto poder. Pero es que esto no es algo novedoso, lamentablemente. Ya lo habías dicho en el programa, ¿no? Eso, ¿cómo puede ser que los políticos o que miembros del partido ingresen a ministerios, por ejemplo? Ya, en términos desde la mirada de ciencia política, eso no es necesariamente tan negativo como se piensa. Porque lo que se busca es que se profesionalicen los partidos políticos. Y ante ello, por ejemplo, que gane un partido significa que gente que está dentro del partido, que se ha especializado, además que está ideologizado, porque se supone que ha ganado una ideología en particular, se especializa y sea burócrata, ¿no? Entonces, en ese sentido, gente del partido dentro del gobierno no es algo necesariamente negativo. Pero siempre y cuando cumplan el perfil, ¿no? Exactamente. Es negativo cuando no cumplen el perfil. Ahora, lo que estamos viendo es que constantemente no cumplen ese perfil, ¿no? Entonces, está priorizando las cuotas de poder en lugar de poner a personas que conocen el sector público, dentro de sectores además claves, ¿no? Y lo que hemos visto es que la calidad de servicios ciudadanos cada vez va empeorándose. Sí, claro, por eso hacíamos, por ejemplo, el comentario con la ministra actual de Salud, Kelly Portalatino, que efectivamente es de Perú Libre, es una médico joven, démosle el beneficio de la duda, pero luego nombra pues el secretario general al abogado de la mamá de Vladimir Cerrón. Entonces uno dice, es decir, hay pues una necesidad de capturar para eso el aparato público.
Sí, es cierto, pero como digo, esta práctica además tiende a ser bastante común. Eso no Sí, es sí, nuevo sí, sí. de Perú Libre, eso se presenta en todos los gobiernos y creo que es una visión ya como bastante ya estructurada dentro de la El Estado población. botín. Exacto. Es como quién es el nuevo gobernante va a atraer a sus personeros, a la gente que lo ha ayudado a ingresar al poder para que se levanten en peso al Estado. Y claramente esto es bastante negativo. Pensemos en la importancia de tener expertos dentro de diversos ministerios, ¿no? Y cómo esto juega en contra de ese pueblo que busca defender Pedro Castillo. Pero esta cifra digamos, más de la mitad de la población que percibe a su político como tal, como una persona que está detrás de cuotas y no Ajá. necesariamente de ideas, ¿no? Que pues sería teóricamente lo ideal, que bueno, yo te apoyo porque comparto justamente tu visión del mundo y tu visión de desarrollo para el país, pero lo que percibe la mayoría de la población, según esta encuesta, es, no, lo que buscas es pues poder, ¿no? Sí, o sea, es decir, a ver, es que como digo, esto no es nuevo. Lo que presenta, por ejemplo, el Latinobarómetro es de que desde hace ya muchísimos años la ciudadanía piensa de que los políticos tienen como principal meta la de robar, en lugar de representarlos o de generar políticas públicas a favor del bien común. Entonces, ante ello, lo que tenemos al final es que la ciudadanía no va confiando en sus representantes y le va perdiendo cada vez más sentido a la democracia. Yo sé que a ver, no es nuevo, no es un fenómeno excluyente del Perú, Ajá. pero no sé si hacemos las comparaciones, cuánto se ha agravado ese desánimo de la población con su clase política en el Perú y sí, me parece, también viendo el Latinobarómetro, Sí. que el Perú sale pues con una de las peores posiciones en América Latina. Exacto. A ver, lo que sucede es que hay que tomar diversos contextos. Había un mayor ánimo, por ejemplo, en la democracia y con las instituciones luego de caída del Fujimorato. Entonces había esta cuestión de abracemos la democracia. Sin embargo, a partir de diversos gobiernos que hemos tenido, pues ese ánimo de los gobernantes trabajan a favor de la mayoría de ciudadanos ha ido bajando y disminuyendo. Entonces lo que tenemos ahora es que ya no hay ningún tipo de asomo a que los miembros que están en el poder o nuestros representantes tienen una agenda en particular. Entonces, claro, tú vas diciendo, la ciudadanía va perdiendo el ánimo en el sistema democrático y con ello claramente el ánimo en sus representantes. Ahora, y entonces tenemos este caso de que Pedro Castillo, por ejemplo, es percibido como un muy mal presidente y que el legislativo no busca representar pues a la mayoría, sino tienen agendas particulares, incluso aquellas que pueden ser consideradas como ilegales o agendas como nuevamente muy particulares que tienen que ver con un tipo de agenda solo que es, por ejemplo, de sacar a Pedro Castillo. Y ante ello mucha ciudadanía piensa, bueno, pensemos en la renovación total, hablemos sobre, volvamos a tener algún tipo de ilusión ante los representantes y tengamos una nueva elección. Pero esto no va a resolver, una nueva elección no va a resolver la crisis. Sí, claro. Quiero que tengan eso en cuenta porque además ante ese desánimo ante las instituciones, las elecciones no demuestran una solución. Y ahí, solo para terminar, ¿cuán importante ves esta iniciativa que ha presentado este colectivo? Te conversábamos con Luciana López al principio del programa, que justamente te dicen eso. Oye, no solamente buscamos el adelanto a elecciones, primero tenemos que impulsar reformas mínimas y están impulsando 7 reformas políticas. ¿Eso es importante? Sí, es muy importante, pero ojo, acá hay una cuestión que desde la ciencia política queremos llamar la atención. No solamente importan las reglas, el cambio de normativas. ¿Son importantes? Sí, sin duda, ¿no? Y algunas son bastante novedosas, como, no, por ejemplo, la elección del Parlamento en simultaneidad de la segunda vuelta. Sin embargo, si es que vemos, por ejemplo, ese conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, no se debe a cambios normativos, ¿no? Ha habido desde 2016 un cambio totalmente de reglas de juego sin haber cambiado las reglas de juego. ¿A qué se debe eso? A la actitud de los políticos. Es decir, más allá de los cambios legales, tiene que haber también una actitud política a favor de la democracia.
porque hemos visto además que pueden cambiar las reglas, pueden saltárselas, incluso actuar de manera totalmente inconstitucional. Entonces tiene que haber una autodelimitación de los políticos a favor de la democracia y el diálogo. Es mucho pedir, ¿Qué? no sé, lamento mucho que pida mucho, que Qué pida complejo, demasiado. pero bueno, hay que pedir mucho, si no, ¿cómo hacemos en la situación? Muchísimas gracias, Catherine, Gracias. por esta entrevista. Y, a ver, tenemos una información. A ver, antes de despedirnos, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, declinó a la invitación de debatir con el ministro de Justicia, Félix Chero, sosteniendo que dio una opinión académica, por lo que no le corresponde debatir con personajes políticos. Es lo que ha respondido el expresidente del TC, el doctor Ernesto Blume. No acepta ningún tipo de debate con el ministro Félix Chero por este asunto de la acusación por traición a la patria contra el presidente de la República. Hemos llegado al final del programa. Señor, señora, nos despedimos, nos reencontramos el día de mañana, minutos antes, siempre a las 8:30 de la noche, porque al final todo se sabe.